En este video vamos a ver la primera parte del concepto de molécula. En la clase anterior vimos el átomo. El átomo, para compararlo, se define como la unidad estructural y básica de la materia. Y este a su vez está formado por varias partículas aún más pequeñas llamadas partículas subatómicas, que son los protones positivos, los electrones negativos y los neutrones con carga cero, ¿cierto? Y ahí tenemos la estructura atómica más común que nosotros podemos ver, donde nos encontramos con un núcleo. En el núcleo están los protones y los electrones, y posteriormente tenemos a el electrón o todos los electrones amarillos girando alrededor de este átomo. Si nosotros hacemos uniones de estos átomos, vamos a formar moléculas. Y la molécula se define como la unión de dos o más átomos iguales o diferentes entre sí formando una agrupación estable. Estas se pueden representar por medio de símbolos químicos o por medio de representaciones gráficas como modelos o dibujos. Acá nosotros tenemos una representación gráfica en donde se representa cada átomo como una esfera. Yo no voy a hacer este dibujo representando cada átomo de esta manera, ¿cierto? Es muy complejo. Entonces acá solamente hacemos una representación gráfica de la molécula haciendo esferas. Los enlaces que las unen son estos guiones que vemos acá. Entonces, en el ejemplo vemos el símbolo químico del agua. Tenemos que recordar que las moléculas utilizan estos números pequeños llamados subíndices para simbolizar cuántos átomos de cada elemento yo tengo. En este caso, tenemos dos átomos del elemento hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno, puesto que si no hay ningún subíndice, no hay ningún numerito acá abajo, eso quiere decir que solamente tengo uno. De esa manera podemos representarlo también, o sea, acá está el símbolo químico, que es lo que comúnmente nosotros vamos a ver al representar las moléculas, solamente su símbolo químico o fórmula, o su representación gráfica por medio de un dibujo. Vemos que el oxígeno se encuentra en el centro y los dos átomos de hidrógeno se ponen a su alrededor. En el caso de la molécula del agua, estos tienen un ángulo. ¿Sí? Cada molécula tiene su propia geometría. En el caso de la molécula del agua, tiene esta geometría angular. Ojo con la diferencia entre átomo y elemento. Podemos tener varios átomos de un mismo elemento. ¿A qué me refiero? En el ejemplo del agua tenemos dos átomos de hidrógeno, o sea, dos átomos de un mismo elemento. El elemento, o sea, que el elemento describe la característica del átomo y de ellos podemos tener varios átomos de un mismo elemento. Ahora que ya sabemos que la molécula es la agrupación de varios átomos, podemos continuar. Ojo, cuando la agrupación de varios átomos incluye dos elementos distintos, estos se van a llamar compuestos. Son compuestos químicos cuando tenemos dos elementos distintos o más. H2O es un compuesto porque tenemos elemento hidrógeno y elemento oxígeno. Pero si fueran todos de un mismo elemento, ya no serían compuestos. Ahí solamente les llamaríamos molécula de un elemento. Entonces, para clasificar las moléculas, en general se hacen dos clasificaciones importantes, las moléculas inorgánicas y las moléculas orgánicas. Las moléculas inorgánicas son todas aquellas cuyo componente principal no es el carbono. Y el ejemplo principal de esto es que las moléculas inorgánicas no provienen de los seres vivos. Tampoco podrían ser un ser vivo. En cambio, las moléculas orgánicas vamos a encontrar que su principal componente es el carbono. Esa es la definición estricta, que en una molécula orgánica su principal elemento que los compone es el carbono. Pero las moléculas orgánicas van a tener la característica y la tendencia de ser parte de la estructura de los seres vivos o haber sido parte de la estructura de los seres vivos. Por ejemplo, acá tenemos la molécula de glucosa. La glucosa es el azúcar que nosotros consumimos y tenemos que tener súper claro que nuestro cuerpo está funcionando gracias a esta glucosa y que muchas estructuras de nuestro cuerpo están formadas gracias a la glucosa. Entonces, estructuralmente en nuestro cuerpo hay glucosa, estamos hechos de esta molécula.
Y también en el caso de los árboles, por eso se saca el azúcar que nosotros comemos, se saca de vegetales, porque los vegetales también tienen una gran cantidad de esta molécula orgánica que es la glucosa. Si las comparamos, las moléculas inorgánicas tienen la tendencia a ser mucho más sencillas, 2 elementos, 3 elementos, pueden tener 4, pero no tienen muchos átomos de los elementos, o sea, tienen 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos. En cambio, aquí vemos que son 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero que estos se encuentran en gran cantidad, o sea que las moléculas orgánicas suelen ser mucho más grandes que las moléculas inorgánicas. También esa es la complejidad de que la molécula orgánica es la que participa en los seres vivos. O sea, todo lo orgánico es lo que es un ser vivo o pudo haber sido un ser vivo. Y su definición principal, la que ustedes deben utilizar para responder en la prueba, si es que en alguna ocasión les preguntan qué caracteriza una molécula orgánica, su principal característica es que su principal componente o el componente más importante es el carbono. En cambio, en las moléculas inorgánicas, su componente principal no es el carbono. Tenemos acá el ejemplo de el HCl, llamado ácido clorhídrico, y el agua, ¿cierto? Que ya lo hemos visto varias veces, H2O. Vamos a profundizar un poquito, pero rápidamente porque solamente hay que tener la noción de qué es orgánico y qué es inorgánico. Principales ejemplos de moléculas inorgánicas. El agua es una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿cierto? Por eso es H2O. El agua, por sus propiedades, la hace un recurso fundamental para la existencia de la vida en la Tierra. O sea, la existencia del agua ha sido la razón fundamental, además del oxígeno, por la que se ha podido originar la vida en la Tierra. Y acá tenemos la molécula del agua. Ojo, la molécula del agua y todos los compuestos, todo el agua que existe en el planeta permitió que se originara la vida, pero el agua no es vida, ¿cierto? Por eso no la consideramos una molécula orgánica, sino que es una molécula inorgánica. Acá tenemos la representación según el modelo de Bohr, ¿cierto? Que vemos el núcleo, vemos todos los electrones que hay alrededor, y vemos que se unen por medio de estos electrones. Átomo de oxígeno con átomo de hidrógenos se unen por la acción de los electrones. Ahí los electrones los mantienen unidos. Y esa es la representación de la molécula del agua. Ojo, la unión o enlaces de las moléculas se van a formar por la unión de los electrones que se encuentran en el nivel más externo, en la capa más externa del átomo. En el último nivel es donde pueden interactuar los electrones y por eso se forman los enlaces. Eso es una información importante que vamos a utilizar en un siguiente video sobre los enlaces químicos. Otro ejemplo, molécula inorgánica, el dióxido de carbono. Este componente importante del aire a nuestro alrededor, necesario para la fotosíntesis en las plantas. Las plantas pueden producir su nutriente gracias al CO2. O sea, la fotosíntesis en las plantas es para producir su alimento, para producir su nutriente. Y para poder hacer la fotosíntesis, las plantas necesitan este gas, necesitan absorber este gas para poder realizar su proceso de fotosíntesis. Y es eliminado como desecho de la respiración humana, ¿cierto? Nosotros respiramos moléculas de oxígeno. Ojo, no respiramos al elemento oxígeno, respiramos moléculas de oxígeno. Y esas moléculas de oxígeno que respiramos hacen el proceso de respiración en nuestro cuerpo y luego exhalamos dióxido de carbono o esta molécula de CO2, en donde tenemos un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Acá tenemos el carbono central y los 2 átomos de oxígeno a su alrededor y vemos que están unidos por medio de enlaces también. La siguiente molécula inorgánica es justamente la que yo les decía, el oxígeno. Es una molécula esencial para la vida de gran cantidad de organismos en la Tierra, incluido el ser humano. La molécula de oxígeno gaseoso que respiramos se compone por 2 átomos de oxígeno unidos entre sí. O sea, nosotros no respiramos el elemento oxígeno solo o puros átomos de oxígeno sueltos, sino que estos átomos de oxígeno se unen entre sí, 2 unidos forman una molécula de oxígeno. Acá yo quiero hacer hincapié en algo. Tanto el agua como el dióxido de carbono son compuestos químicos.
Son compuestos químicos porque tienen dos elementos distintos en su estructura. Podrían ser más. Dos o más elementos distintos forman un compuesto. Pero en el caso del oxígeno, vemos que es una molécula, porque tenemos dos átomos unidos entre sí. Pero esta molécula es una molécula elemental, de un solo elemento. No es un compuesto, a esto se le llama molécula elemental. Súper importante hacer esa diferencia porque cuando hablamos de compuestos químicos, hablamos únicamente de moléculas que se forman de dos o más elementos distintos. Con dos elementos diferentes ya es suficiente, pero podríamos tener más. En cambio, una molécula elemental, como el oxígeno, se forma únicamente por átomos de un mismo elemento. Otro ejemplo ahora empezamos con los ejemplos de las moléculas orgánicas, o sea, estas son las que provienen de los seres vivos o forman a los seres vivos. Un ejemplo de esto es el etanol o el alcohol etílico. El etanol o alcohol etílico es el alcohol que nosotros bebemos en el vino, en la cerveza, etc. Acá dice, es el alcohol que se produce por la fermentación de los azúcares presentes en las frutas, uvas, manzanas, etc. Y granos, arroz, cebada, etc. O sea, obtenemos algunos licores por medio de la fermentación de las uvas, ¿cierto? Y eso produce etanol, que es un alcohol que podemos beber. Y los granos, también se obtienen algunos alcoholes del arroz, como el sake, que se bebe en Japón, y la cebada, que produce la cerveza. Esta es la molécula entonces que se produce al hacer esta fermentación de los azúcares. Los azúcares se empiezan a descomponer para formar el alcohol etílico. Como el azúcar es una molécula orgánica que está en estructuras que fueron alguna vez seres vivos, ¿cierto? De las uvas, las manzanas, el arroz, estos son estructuras que alguna vez fueron seres vivos. Se fermenta y se produce esta molécula orgánica que proviene de lo que alguna vez fueron seres vivos. Otro ejemplo de molécula orgánica es el ya mencionado antes, la glucosa. Esta molécula se encuentra en todos los tipos de azúcares que consumimos. Nosotros consumimos sacarosa, el azúcar de mesa es la sacarosa, la que le echamos al té, pero también consumimos fructosa. La fructosa es el azúcar de las frutas. La galactosa, que es el azúcar de los lácteos, y el almidón, que es el tipo de azúcar que consumimos cuando comemos pan, arroz o fideos. El almidón es el azúcar que traen estos productos alimenticios. Y es la principal fuente energética para nuestro cuerpo. O sea que la principal fuente energética, lo que nosotros tenemos que comer para obtener energía es glucosa. Y la glucosa viene en las distintas azúcares que consumimos en el día, ¿cierto? Le echamos azúcar al té o le echamos azúcar a un pastel, a lo que sea que nos vamos a comer. O fructosa si estamos comiendo fruta, o galactosa si es que estamos bebiendo leche, o almidón si es que estamos comiéndonos un pan, o fideos, o arroz. Siguiente ejemplo de molécula orgánica. También en nuestro cuerpo nos encontramos con el ADN o el ácido desoxirribonucleico. Esta es una molécula orgánica muy importante que guarda la información genética de todos los seres vivos que existen en la Tierra. Es una molécula compleja de gran tamaño. Por ello se puede clasificar como una macromolécula. O sea, acá ni siquiera alcanzamos a hacer el dibujo de todos los elementos químicos que la componen porque es muy grande. Acá en estas hebras que vemos aquí estaría lleno de esferitas porque está compuesta por cadenas larguísimas de elementos químicos unidos entre sí. La molécula de ADN es una larga cadena formada por la unión de miles de átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo. Estas son las que van a componer principalmente a la molécula del ADN, que es nuestra información genética, y es la información genética que heredamos al dejar descendencia. Todos los seres vivos tienen ADN, o sea, las plantas tienen ADN, todos los tipos de distintos seres vivos que existen en la Tierra tienen ADN. El mejor ejemplo es el de nosotros. Vamos a profundizar harto en esta molécula cuando más adelante veamos la célula. Ahí tenemos la hebra de ADN. Cada color diferente que ustedes ven representa una molécula, un átomo de elementos diferentes unidos entre sí. Todos los que son del mismo color son del mismo elemento, ¿cierto? Porque se va repitiendo. Pero
van cambiando los colores porque es la unión de estos elementos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc. Esa es la molécula del ADN, que es una molécula gigante, o sea, esta hebra sigue para arriba y sigue para abajo, no se termina aquí, solo que yo solamente les puedo mostrar una sección de la molécula del ADN, pero esta sigue, es una hebra bastante larga y extensa. Eso es lo que teníamos que repasar respecto a las moléculas orgánicas e inorgánicas. Es súper importante que tengamos clara la diferencia entre elemento, átomo y compuesto, ya para que lo vayan repasando. Y que las moléculas inorgánicas son todo lo que va a ser completamente inerte y son mucho más sencillas, o sea, tienen menos átomos de cada elemento, ¿cierto? Son más chiquititas. En cambio, las moléculas orgánicas son todo lo que tiene vida o tuvo vida alguna vez, ¿cierto? Que proviene de los seres vivos y que además son más complejas, son más grandes. De esa manera las podemos comparar. Si buscamos la definición exacta, la molécula inorgánica va a ser aquella en la cual su componente principal no es el carbono, a pesar de que algunas moléculas inorgánicas tienen carbono, como era el caso del dióxido de carbono, ¿cierto? La molécula principal no es el carbono, de hecho tenemos más átomos de oxígeno que de carbono, ¿cierto? La molécula principal de este compuesto no es el carbono, por eso el dióxido de carbono es inorgánico. Pero para el resto de las moléculas que son orgánicas, como el alcohol etílico, la glucosa o el ADN, el carbono va a ser su componente principal. Entonces la definición de molécula orgánica es que el principal componente de estas moléculas sí son el carbono. Eso es, chicos. Si tienen tiempo o cuando lo tengan, vean el siguiente video para terminar la materia de la clase de hoy.